Ya la tenemos, Lupita, aquí de regreso. Sí, profe. ¿Qué tal el calor en Tasquillo, Lupita? Pues en la tardecita sí se sentía, pero ahorita ya siento un poco fresquecito. Ah, muy bien. Qué bueno. Hola, Lynn, buena noche. Igual en la mañana. Sí, Hola, profe, buenas noches, la perdón buena la noche. hora. Sí, no, no te preocupes. Muy bien, Lupita, sí me imagino Tasquillo, pero Tasquillo suele ser caluroso. Siempre mucho. Sí, Sí, ¿verdad? Te voy a ir a los balnearios en Semana Santa, Lupita, y a Tasquillo. y ya abrieron, ¿Sí? pero ay, de veras. Yo digo que todavía no hubieran hecho eso. No, ¿verdad? Pero bueno, Yo la verdad no he ido, a mí sí me da miedo. sí hay que cuidarse, de verdad, cuídense mucho porque, ay, sí, está terrible, es terrible esto. Entonces, cuídense demasiado. A veces por un rato de diversión o de quererla pasar bien, nos vamos hasta pasar mejor vida. Entonces, mejor cuídense, 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 cuídense. Sí. Porque a algunos, pues sí, esta enfermedad les pega leve, ¿verdad? Sin síntomas, tranquilos, pero hay otros. Buenos días. No, Hola, no. buenas noches, Antoine. Buenas noches. ¿Cómo ¿Cómo es? están? Bien, ¿y tú? También. Qué Los bueno. quiero. También Adiós. nosotros. Dios. Adiós. Estaba llorando desde a qué hora, licenciado. Que ¿Por quiero qué? saludarlos, que quiero Ah, saludarlos. ¿y por qué no lo dejas que nos salude? No, pues estaba en su clase, ¿cómo le voy a decir? A ver, licenciado, guarde silencio. Pues no, ¿verdad? Vas a hablar, Antoine, no, no te preocupes cuando sea así para que no tengas tus crisis por ahí, tú interrúmpenos. Sí, sí, y ahorita estaba así, cuando usted me preguntó, estaba aquí, yo quiero, y que no sé qué, pues decía, espérate. Ok, sí, no, no te preocupes. Bien. Bien, chicas, pues les comparto la presentación. Hace 8 días estábamos hablando de lo que se van incorporando. Tenemos con algunas de sus compañeritas algunos problemas de internet. Entonces, en lo que ellas se incorporan, pues bueno, déjenme ver por aquí. Ok, hace 8 días, igual que en la otra clase, por mi problemita ni siquiera me entendieron, creo. Las dejé más conflictuadas de lo que por sí ya andábamos y todo lo demás, ¿no? Entonces, hemos estado hablando, pues, en América Latina de todas las desigualdades que existen en los medios rurales, en los medios, en la educación indígena, de alguna manera, una gran desigualdad que se traslada o que se ve reflejada en la manera en que los gobiernos pues han tratado de, digamos, entre comillas a veces, ¿verdad?, de contribuir a mejorar la calidad de sus ciudadanos. Sin embargo, los resultados pues tal vez no se ven mucho. Entonces algo está pasando que hace que la región no pueda crecer por muchos aspectos. Y sobre todo aquellos sectores de la población que de alguna manera este, se ven todavía más discriminados, ¿no? Por ahí en su mayoría de tareas, lo que he estado revisando y visto de estos sectores, pues todos hablan de esta gran desigualdad. Sí, todo, hay una gran desigualdad. No podemos tener una sociedad, digamos, justa, ¿no? Donde los que menos tienen tengan el mismo acceso a la educación que los que más tienen, o incluso salud o algún otro beneficio, ¿no? De los gobiernos. Desafortunadamente así es. Em, la mayoría de ustedes, pues, hablaba en sus trabajos acerca de, pues, esta gran desigualdad. Yo quise retomar, no sé si analizaron el documento, ¿sale? Pero pues sobre todo en cuanto a gráficas, en cuanto a Pues sí, sí está temblando. beneficios que tenemos
de parte de los gobiernos, pues bueno, gráficas acerca de lo que es, por ejemplo, la seguridad social, ¿no? Ya vimos que pues no todos, por ejemplo, en cuanto a seguridad social, tienen. Profe, perdón la interrupción. Voy a dejar mis clases porque donde estoy está temblando. Ah, está bien, Aline, sal, sal de ahí. Ni es más, ni me avises, Aline, tú tienes que salir con estos eventos naturales que a veces nos suceden, ¿verdad? Por acá no se siente nada, no sé dónde está Aline, pero por acá no nos sucede nada, así que todos los demás tranquilos, ¿vale? Bien, hablábamos de estas desigualdades sociales, hablábamos, pues prácticamente nos las hemos pasado hablando de que entre los que menos tienen y los que más tienen, y cómo pues los que menos tienen, pues tienen, los que menos tienen se ven muy limitados a conseguir metas, objetivos, a salir de donde están, porque a veces el mismo gobierno pues no les ofrece las oportunidades o la misma sociedad oportunidades para que puedan seguir creciendo. Esto es algo que desafortunadamente afecta demasiado a lo que es la región. Las gráficas que yo les puse tienen que ver hasta con el año 2010, sí, en cuanto a toda la mayoría de cuánto realmente las personas trabajadoras acceden a este tipo, bueno, de recursos y de servicios. Entonces, aquí vemos que en América Latina sí ha habido grandes reformas, ha habido grandes cambios, la sociedad ha cambiado demasiado, tanto y ustedes lo han visto, que ya no se dejan tanto, entre comillas, ¿no? Pero se siguen permitiendo muchas cosas dentro de los gobiernos. Hoy en día vimos que han florecido todos los gobiernos populistas, digámoslo así, ¿no? Y no solamente en México, sino en otros países donde han ido dándose como que aquellos gobiernos que estaban muy arraigados a una sociedad, se han ido como que quitando, digamos, la misma población los ha ido quitando. Sin embargo, a veces han caído en el mismo error o a veces más grave, ¿no? Esto va a depender de cada país. Entonces, hablando de todo esto, pues todo esto impacta o tiene impacto en diferentes aspectos y sin embargo, sobre todo en la parte económica. Y aunque nosotros queramos no fijarnos en lo económico, desafortunadamente es el factor que hace que nosotros seamos o pertenezcamos a una determinada clase y bajo esa determinada clase se nos incluya dentro de una sociedad, cosa que pues no debería de ser, pero sin embargo así pasa. Entonces, pues todos los que tienen menor aporte, pues son todavía las poblaciones más vulnerables, ¿sí? Y son los que se ven menos favorecidos por esta distribución de todos los servicios y de todo lo que debería de tener la población en general. Entonces, en América Latina hay una gran desigualdad en el gasto social. Y lo podemos ver en México, ¿no? En la actual administración. Se le está dando ahorita mayor peso a cosas, o se le estuvo, ¿no? Porque ahorita pues obviamente tiene mayor peso la salud. Pero al inicio del gobierno, si ustedes se dieron cuenta, con este gobierno de austeridad, se le dio más peso, por ejemplo, a la realización de su aeropuerto, del Tren Maya, de otras cuestiones, refinerías, ¿no? Que yo creo a estas alturas que las refinerías pues ya son un medio de contaminación cuando la mayoría de países están optando por energías renovables, otro tipo de generar energía sin necesidad de este uso de recursos, ¿no? Y de contaminación. Sin embargo, por ejemplo, ¿no? Y se le está dando menor peso a la educación. Ahorita vamos a ver cuánto están invirtiendo los países y cuánto está invirtiendo México, que ya se los había dicho, ¿no? Entonces, si se le da mayor peso a otras cosas y no a lo que debería de sacar al país o a su población de lo que es, pues entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que todo pueda, déjenme ver por aquí. Perdone, chicas, nada más déjenme ver que estaba. No, su compañerita, pero no logró conectarse. Imagínense, pues todo esto
cómo hace que se abra una brecha gigantesca, ¿no? En todos los sistemas, y no hablando específicamente nada más de México, ¿sí? Entonces, cómo pues la calidad de algunos servicios o de lo que debe aportar nuestro gobierno pues va bajando. Ah, se me fue por aquí. Por ejemplo, en la mayoría de los países de América Latina, muchas de las poblaciones vulnerables no tienen acceso a lo que es protección social, es decir, a programas que los ayuden a salir adelante. En México contamos nosotros con muchos programas de protección eh, social, como lo son, déjenme ver por aquí nada más un mensajito de su compañera. Está aquí. No todos los pobladores o todos los ciudadanos de un país pues tienen acceso a estos programas. Y lo vemos tan solo en nuestra población, no lo vemos en México, ¿no? Donde programas como lo son becas, programas de vivienda, programas para, no sé, ayudas escolares y demás, no llegan a todos, a toda la población y a veces esa población que realmente lo necesita, ¿no? Lo vemos con toda esta aplicación de programas. Entonces, a partir de esto, pues cómo es que se accede a la educación o cómo son estos programas que están diseñados para abatir cierto rezago en ciertos ámbitos que se tienen en un país. Así que esta protección social de la que yo hablo, de la que he estado hablando, pues tiene que ver también con cómo se tiene o se accesa a lo que son los servicios educativos, ¿sí? Que es una gran desigualdad. A nosotros nos interesa pues más en la parte de educación. Sin embargo, por ahí me decía Jenny, entre más investigamos acerca de todo lo que pasa en América Latina, pues más cuenta nos damos de cuán pobre es nuestra educación y de cuánta marginación existe en cada uno de los países o en toda la región de América Latina. Entonces, pues, déjenme ver por aquí. Las compañeritas que no se pueden conectar. Perdón, una disculpa. Déjenme marcarle a Tania para que pueda escuchar la sesión, por favor. Bueno, mientras continuamos. Entonces, no hay muchos, ¿cómo les puedo decir? Pues, no ha habido muchas políticas realmente que implementen los gobiernos para poder sacar a su población adelante. Hay mucha demagogia. ¿Y qué es la demagogia? Pues mucho bla, bla, bla en el discurso político, pero en las acciones dentro de las sociedades, pues no se ven. Y ustedes lo pueden ver con cualquier otro país. Vean las noticias y se van a dar cuenta realmente de lo que está pasando en América Latina. Por eso a veces les digo que vean las noticias, no nada más para que chismemos de lo que pasa, sino porque realmente es interesante ver qué está sucediendo, ¿no? En qué México se parece a los demás países, por qué compartimos características y pues bueno, por qué realmente la pobreza en América Latina, lejos de, bueno, se estaba no erradicando, pero se estaban teniendo cifras de más personas saliendo adelante. Sin embargo, como lo veíamos hace unas clases también, ahorita con esta pandemia, pues se espera realmente un gran retroceso y otra vez mucha gente, pues nos vamos a ir al nivel de pobreza. Y digo, nos vamos a ir porque pues a muchos nos va a tocar con esta situación de no hay trabajo, muchas situaciones que van a hacer que volvamos a niveles de pobreza que se presentaban en la década incluso de los 90. Entonces vean nada más el retroceso que implica esta situación, ¿sí? Entonces aquí, hablando de cada nivel, sí es importante decirles que, bueno, yo aquí les puse por niveles en primaria, en secundaria y demás, que generalmente la población de los, digamos, de los 3 a los 15 años en todos los países de América Latina ya están inscritos en los sistemas educativos. Casi la mayoría
tiene acceso a los servicios. Aquí lo que hablábamos la vez pasada es la permanencia dentro de los servicios, porque una cosa es que todos accedan y otra cosa es permanecer por todo lo que implica estar en una institución. Sí, entonces por eso es que hablamos de que muchos de estos jóvenes o niños entran y no todos concluyen una educación. En la primaria, la mayoría de los países en América Latina, casi todos la tienen cubierta al 100%, incluyendo México. En el área de secundaria, la mayoría de los países igual, casi el 80% de alumnos permanecen dentro de sus sistemas, ¿sí? En la preparatoria sí hay una gran deserción de jóvenes, ya platicábamos las causas, lo mismo que pasa en la universidad, ¿no? Donde ya no todos terminan pues una educación. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados, seguimos teniendo grandes índices de analfabetismo. Es decir, en América Latina existen más de 36 millones de personas de 15 años y más que no saben leer y escribir. Y seguramente ustedes conocen a personas con estas características, ¿no? Personas que no saben leer y escribir. Y esto tiene que ver con pues toda la educación para adultos, ¿no? Que se brinda en cada país. Tenemos que 90 millones de personas en América Latina mayores de 15 años, pues han concluido su educación primaria. Sin embargo, sigue habiendo un gran rezago, porque seguimos teniendo altos índices de analfabetismo, personas que no saben leer ni escribir, y todo esto por diferentes características que ya hemos visto de la educación. Todos estos datos no creen que me los invento, como ustedes los pueden ver, son parte de lo que la CEPAL y la UNESCO pues hacen a través de los análisis de lo que es pues estudios realmente que ellos realizan para saber los resultados educativos que está brindando cada país. Déjenme ver por aquí que se trabó mi máquina. Ok. Hablando de esto, pues tenemos desigualdades en los sistemas educativos. ¿Sí? Vamos a ver a qué nos referimos con esto y de qué se trata. De acuerdo a lo que investigó Irene, bueno, de acuerdo a lo que leyó durante esta semana, ¿qué es lo que usted puede contarnos acerca de los temas investigados, Irene? A ver si me escucha bien, porque yo a usted lo escucho muy cortado, licenciado. Tal vez sea por el cubrebocas, pero a usted lo escucho bien. No, lo escucho así bien. Bueno, ok. Bueno, entonces, sobre lo de la desigualdad social en el sistema educativo de América Latina, dice que pues vuelvo a retomar lo que siempre he dicho, ¿no? Que hay una desigualdad en los sistemas, o sea, el sistema es el mismo. El sistema educativo es el mismo, digamos, que para el país, en este caso el Estado, cada país tiene su sistema educativo, pero desgraciadamente no se puede, no es la misma calidad digamos, para cada lugar. Hay lugares marginados que realmente, aunque el sistema educativo o el sistema que están empleando es bueno, pero mientras no haya los recursos, no se puede dar la educación de calidad. Ahí empieza la desigualdad, licenciado, o sea que realmente el mismo nivel educativo no es el mismo. También, precisamente ahorita he estado leyendo sobre lo que nos dejó de tarea, que realmente a la escuela, digamos que a nivel rural, los están dejando como en el último, hasta como la última opción. Los primeros son los de nivel más altas que los niveles más bajos en economía, ¿no? Los sistemas están casi siempre diseñados para las escuelas urbanas, para las escuelas que tienen una infraestructura bien, a comparación de no piensan en las comunidades, en los lugares alejados de la ciudad. Entonces, también ahí en lo que estoy bien, bueno, he leído, pues que también definitivamente no hay mucho apoyo a los profesores.
O sea, no les dice, te vas a una zona rural, pero no te dan las herramientas, ¿no? No te dan lo que necesita una clase de calidad. Y ahí hay otra desigualdad, licenciado. O sea, realmente no es igual la manera de dar clase en las zonas urbanas que en las zonas rurales. Creo que eso es básico, es como que no, a veces no hay necesidad ni de buscarle, porque a simple vista se ve, ¿no? A las que hemos, o bueno, por ejemplo, yo en mi caso, ¿no? A las chicas que están en CONAFE no es lo mismo a lo que estamos dando en la escuela donde yo estoy trabajando, es muy diferente, aunque sea o por ejemplo en una escuela aquí urbana que está aquí en el centro de Ixmiquilpan, no es lo mismo que los están dando los de CONAFE, ¿no? Entonces realmente es la desigualdad de los sistemas, es eso, que no es la misma calidad educativa que se dan entre regiones, licenciado. Así es. Desafortunadamente vamos a ver estas grandes desigualdades que pues hacen que la brecha precisamente entre cada grupo social se vean más grandes, ¿no? Por esta razón. Lupita, ahora sí, como usted también trajo la tarea de esta semana, a ver, ¿qué nos puede comentar, Lupita? ¿Usted sí me escucha bien? Sí, profe, voy. Bien. Bueno, yo le puse, las desigualdades educativas son producidas por un conjunto de factores externos a los sistemas educativos. Estos incluyen, digamos, el alto grado de desnivel del ingreso en la región en la que se encuentre, con la creciente brecha educativa generada. Bueno, así como está diciendo, y digamos, pues sí, todo va relacionado con lo que dijo Irene. Y bueno, pues igual, por todos por ejemplo, los currículos, desde ahí o desde también los profesores se ve como que esa desigualdad de cómo enseñan, de cómo, digamos, el niño aprende. Y bueno, otro apartado también encontré que dice que la calidad de educación y logro de aprendizaje depende del país en el que se encuentre el niño. Y también como veníamos viendo, digamos, anteriormente, que sucede más como que estos casos en los lugares urbanos. O sea, que son como que los que tenemos, bueno, los que tienen más pobreza. Yo digo que también, digamos, eso influye mucho. Sí, parte de lo que me comentaba Irene, no sé, ¿quiere comentar algo? Sí, bueno, también se me olvidó comentarles. Ahorita, por ejemplo, se está viendo mucho lo del servicio de internet, ¿no? Las escuelas ahorita, la educación a distancia, realmente, pues ese es un factor ahorita que está muy marcado en esto, la de desigualdad del sistema educativo, pues que no todos tienen las mismas posibilidades. Entonces sí, realmente los sistemas no ven de manera general, no de manera particular, ¿no? Pero bueno, también dice que una parte después de todo esto, pero hay una parte, digamos, favorable para la desigualdad y que ha ayudado un poquitito, que es que ahorita se da que la educación básica es obligatoria. Entonces, como que eso ha hecho que bueno, está bien, ya nada más para que termines y porque es obligatoria, si no me sancionan como papá, está bien, ya termínale, aunque jalones, estirones, aunque salgas con 6, con 7, pero va. Entonces, eso es como que ha hecho que la sociedad o que los lugares más marginados o rurales terminen realmente hasta su nivel básico, que es secundaria. Y eso ya la secundaria es así como que ya, o sea, ya lo último, pero de ahí a que haya otro, que sigan el estudio, definitivamente ya no. O sea, nada más zonas rurales hasta secundaria y eso a veces. Pero una parte que le ha ayudado, digamos que la educación, es de que se ha vuelto obligatoria para que los padres se vean más forzados.
Sí, en esta obligatoriedad, realmente que es de todos los estados en América Latina, tiene que ver sobre todo con la globalización. Por aquí les puse globalización. Recuerden que hablando de globalización, pues nos va poniendo estándares de preparación y de competencias que tiene que cumplir la ciudadanía. Entonces, yo les decía que hoy hasta para ser barrendero mínimo nos piden bachillerato como obligatorio, ¿no? De certificado. Ya no es como antes que aunque supieras leer y escribir, tuvieras la primaria, pues ya aunque sea de barrendero entrabas, ¿no? Hoy en día hasta para ser barrendero, experiencia de 2 años para ver si sabes barrer bien y aparte certificado de preparatoria. O sea, ya no es como antes, porque estamos en un mundo globalizado y ustedes lo van a checar con todas las áreas, o sea, mínimo hoy en día se nos pide preparatoria. Por eso es que se ha vuelto obligatorio, por ejemplo, en el artículo tercero constitucional en nuestro país, pues hoy ya se marca desde inicial, o sea, ahí los niños tienen que ir obligatoriamente inicial, preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y también ya la universidad. Imagínense, ya todos los niveles son obligatorios en el caso de la educación en México, pero no solamente en México, sino como bien lo dijo Irene, en todos los demás países. Esto con el fin de que todos puedan incorporarse también al mundo laboral, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no cumples con los requisitos o nivel de estudios que te están solicitando en un trabajo, pues no te lo van a dar. Así que por eso hoy los papás también se ven obligados a mandar a los niños a la escuela, a los jóvenes, ¿no? Y muchos países han implementado una serie de políticas públicas con el afán de hacer que los jóvenes, los niños, pues permanezcan dentro de los sistemas educativos. Algo muy importante que les puse aquí fue que a pesar de todas las reformas que se han hecho en América Latina, pues los resultados siguen siendo muy bajos. O sea, todos los países han hecho reformas para mejorar sus sistemas, pero vemos resultados pues cada vez más desfavorables. O sea, resultados que lejos que digan, pues mira, ahorita como a los mexicanos les están poniendo educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, y ya les están obligando a la universidad. No, pues los mexicanos ya saben muchas cosas, ¿no? Van a salir bien intelectuales, sabiendo de matemáticas, español, cultura, arte, ciencia. No, los mexicanos, hombre. Pero pues no es así. Resulta que a pesar de todo esto, resulta que los mexicanos estamos en los peores niveles. Entonces, ¿qué está pasando? Porque a pesar de las reformas, los resultados son de los peores, y no solamente en México, sino en todos los países de América Latina. Aquí también es importante indicar que no se les está dando la importancia realmente a todos los sistemas educativos que son, ¿no? Como en otros países. O sea, los sistemas educativos en América Latina pasan a un segundo plano, como lo había dicho Irene, no recuerdo si Irene creo sí, donde pues la educación realmente en el discurso político, y ahorita lo vamos a ver con nuestras elecciones aquí en el país, ¿verdad? De diputados y todos estos, donde, uy, la educación la enarbolan y la educación es lo máximo y la educación esto, pero en la realidad pues esto no está sucediendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las políticas que se implementan para que realmente la educación pueda cumplir con su objetivo principal? Bien, continuamos. Dulce, ¿usted qué investigó? ¿Qué nos puede platicar? Bueno, lo que pues, sí, no tiene que ver con lo que dijo Irene. Lo dividí en diferentes cosas. Por ejemplo, Irene, pues, la dificultad de sistemas es dependiendo de la regla que se ubiquen, dependiendo si es una escuela pública, si es una escuela privada. Obviamente va a haber. Tenemos problemas con su audio, Dulce. Sí, Tania. Sí, te escucho.
Ok. Bien, para que tus compañeras, espero hayan escuchado, bueno, lo que Tania me comenta es cómo, pues de alguna manera evitar esta desigualdad, ¿no? De quién es la responsabilidad, del gobierno, los padres o los alumnos. Yo considero desde mi perspectiva, Tania, que es una responsabilidad compartida. Esto no nada más, pues depende de los alumnos o depende de los padres o depende totalmente del gobierno, porque realmente recuerden que tenemos varios actores en la educación y todos tienen una función importante. El gobierno de dotarnos de materiales, recursos, docentes, escuelas, infraestructura, para que pues pueda funcionar el sistema. Los maestros tienen la responsabilidad de capacitarse, actualizarse, buscar estrategias, metodología para enseñar a los niños y que estos puedan aprender de mejor manera todos los contenidos que se están ofreciendo. ¿Cuál es la responsabilidad de los padres? Pues los padres tienen la obligación de exigir que se les brinde una educación de calidad a sus hijos, pero además de mandarlos y mandarlos bien alimentados, con higiene, todas las características principales, bien emocionalmente, para que los niños puedan aprender bien. Y los alumnos pues tienen la responsabilidad de estando dentro de las escuelas, pues de poner empeño, dedicación, atención para absorber todos los contenidos, ¿no? Considero yo que esta es una responsabilidad compartida. Sin embargo, tiene mayor peso el gobierno al dotarnos de esta educación que se marca como obligatoria, pero además como gratuita, es decir, que no le debería de costar a la población porque el gobierno se encarga de darla. Bueno, en este caso de educación pública. Si hablamos de educación particular, pues es muy diferente, pero educación pública, el gobierno está obligado a darnos la educación sin ningún costo. Y de hecho así debe de ser. Y se supone que así es. Tania, y para todas, todos, si no hacemos el papel que nos toca, pues vamos a hacer que el sistema no funcione. Si el gobierno no hace lo que le corresponde, pues la educación no va a prosperar. Si los maestros no hacen su papel, la educación no va a prosperar. Si los padres no hacen su papel, pues la educación tampoco prospera. Y si los niños tampoco le ponen empeño, pues la educación, a pesar de que les puedan brindar la mejor, pues no va a tener resultados. Creo que en México y en América Latina, pues todos tenemos o hemos caído en errores, ¿no? Por ejemplo, lo vemos en México. Si en México no tenemos, no sé, por ejemplo, se avecina un puente, ¿no? Un día de no clases. Para muchos, uy, qué felicidad, los niños no van a ir a la escuela, los niños felices y todo lo demás. Pero, por ejemplo, si, si en una zona rural no llega el maestro, muchos de los padres no exigen que llegue el profesor o no exigen una educación, como que se conforman con lo que les dan y lo demás. Permítanme tantito, por aquí tengo déjenme recibir
Hay una disculpa, pero me tocaba recibir un tanque de oxígeno y tuve que salir corriendo, pero ya estoy aquí de vuelta. Una disculpa, chicas, una disculpa. Déjenme marcarle a Tania. Déjenme ver por aquí. Estoy de regreso, Tania. Bien, ¿me escuchan todas? ¿Sí? Ok, bien, Sí, profe. continuamos entonces. Estábamos hablando pues acerca de estas desigualdades dentro de los sistemas. Déjenme volver a pasar la presentación. Una disculpa. Bueno. Híjole. No, les voy a cortar Mejor voy a tantito, cerrar chicas. esta clase, esta sesión. ¿Mande? No, sí decía eso, que mejor voy a cerrar esta sesión porque ya va a terminar. Sí, es lo que les iba a decir. De hecho, pensé que la había cerrado, pero resulta que no la cerré. Me fui corriendo y no cerré. Permítanme cerrarla.